Las siguientes palabras están dedicadas a todas las compañeras y compañeros que le dan vida a este caracol y a todas ustedes que hoy nos acompañan aquí. La autonomía de la salud del rostro y el corazón verdaderos. Una mirada desde la otra psicología social de la salud comunitaria. 1. A manera de presentación, sobre cómo llegamos a la cima del cerro del Tepeyac y de lo que desde ahí escuchamos. Buen calendario tengan compañeras, compañeros, compañeroas que hoy nos acompañan en esta geografía en rebeldía y resistencia que llamamos Caracol que canta el universo. Antes de empezar a compartirles mi palabra, me gustaría presentarme. Mi nombre es Exxel Quetzalhuitzilini Yahutecal Cuicani Yowali, colibrí, pájaro colibrí, y nací el 13 de noviembre del año 2015 en el Cerro de Amalucan, en la ciudad de Puebla, de manera colectiva, con rostros y corazones comunes que hoy son y somos. Actualmente soy compa de lucha de las compañeras del Centro de Atención Integral a la Mujer Siguapilé, aquí mismo en el Caracol, acompañando y aprendiendo de y con ellas, y junto a otras mujeres, como parte de la terapia y capacitación psicológica que ahí se construye. Colibrí de la noche las y los abraza. Va la palabra. Tal vez algunos de los aquí presentes sepan qué hago actualmente y por consiguiente lo que hice para hacer lo que hoy precisamente hago. Bueno, les cuento. El 12 de diciembre pasado se llevó a cabo aquí mismo, en esta aula, la clausura del seminario taller Nican Mopogo, la narración de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, interpretada desde el pensamiento náhuatl. Ese día, como asistente participante al mismo, compartí una serie de reflexiones producto de lo aprendido ahí. Dentro de esas reflexiones anuncié públicamente algo que consideré y considero importante, a saber, que mero el día que nací como el que soy ahora, también ese día decidí dejar de existir para el sistema educativo oficial y ser congruente y consecuente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Hice público ese día que soy músico y psicólogo desprofesionalizado, o sea que no tengo título, no porque no haya estudiado música o psicología, porque lo hice y lo sigo haciendo, sino más bien porque no quise y no me interesa tenerlo, porque pienso y creo que el conocimiento, la educación, el arte y la ciencia no son exclusivas ni del Estado ni del mercado, y porque pienso y creo que éstas deben ser libres o simplemente no ser. Somos mucho más que un número en un pedazo de papel, porque la vida, la de veras, es otra cosa. Se preguntarán quizás por qué les cuento todo esto. Bueno, pues resulta que a raíz de esa decisión se abrieron varias grietas en el muro que es este sistema que despoja, reprime, discrimina y desprecia lo que somos. Una de estas grietas empezó a nacerse el 12 de febrero de este año, justo debajo del templo consagrado a Tonantzin, Guadalupe, en este mismo Caracol. Ahí se comenzó a gestar, y después de una larga travesía por caminos, pueblos, bosques, ríos y montañas, y de haber llevado una justa y legítima petición, a saber, justicia para Ayotzinapa, terminó por parirse en la cima del Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Así fue como llegamos al lugar más sagrado de la antigua religión náhuatl, y desde ahí, Tonantzin, nuestra venerada Madre Tierra, algo nos susurró al oído a modo de signos, que durante el caminar se fueron entretejiendo cual constelaciones estelares. Esto fue lo que escuchamos. Se puede ser psicólogo sin tener un papel que justifique tal hecho, ante un sistema que se cae a pedazos y que es cómplice de que exista precisamente la necesidad de que haya un psicólogo. La respuesta es no y sí. No porque no sea psicólogo dentro de ese sistema sin contar con el papel que justifique su existencia como psicólogo de ese sistema. Y sí, porque no se trata de ser psicólogo dentro de ese sistema, sino más bien de ser psicólogo fuera de ese sistema, o sea, ser un psicólogo muy otro. Entonces el fin último es ser y estar siendo psicólogo, que sea pues prepararse y estudiarse sin descanso para que mañana no existan más los psicólogos, porque mañana los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos sabrán cómo enfrentar y solucionar conflictos y adversidades de manera autónoma, autodeterminando ellos mismos su propia felicidad, individual y colectiva. Así fue que llegamos y escuchamos, así es como seguiremos caminando y escuchando, porque se trata pues de un acto de fortalecimiento comunitario, un acto de democracia, de libertad y de justicia verdaderas. 2. Los acuerdos de San Andrés y la autonomía. Hace apenas unos días el representante oficial del mal gobierno
y títere de la plutocracia nacional y extranjera, Enrique Peña Nieto, vociferó durante un encuentro con la Fundación Mexicana de la Salud, en el que también se encontraban el actual secretario de Salud, otrora rector de la UNAM, José Narro Robles, y el hoy rector de esa misma casa de estudios, y policía encubierto de la Agencia Paramilitar Nacional y Antianarquista División Ciudad Universitaria, el que entendió, entendió, vociferó que la salud y el gozar de una vida plena y duradera no puede ser privilegio de unos cuantos, claro, y que la salud es un derecho de todas y que por eso los gobiernos de los distintos niveles trabajan para hacer realidad esta garantía constitucional, claro. Además, remató diciendo que su gobierno hace todo lo que está a su alcance para plantear los ajustes necesarios en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos a los principales problemas de salud pública, como si fueran hermanas de la caridad a las que les debemos su gran compasión paternalista. Y puso como ejemplo el déficit de atención a nivel nacional a padecimientos como la diabetes. Bueno, lo que el señor presidente no dijo es que gracias a pactos y convenios que hace su mal gobierno con empresas transnacionales como la Coca-Cola o Monsanto, y de las nocivas prácticas publicitarias que le permite realizar a diestra y siniestra los medios masivos de comunicación, es que la diabetes se ha convertido en una de las primeras causas de muerte en México y un factor de alto riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades crónicas degenerativas, como la obesidad y el estrés. La salud pública del supremo gobierno y de las instituciones privadas. La salud capitalista, pues. Lo bueno, y qué bueno, es que hay otroas que dicen su ya basta, y se ponen a construir mundos muy otros. El 16 de febrero de 1996 se firmaron en el municipio de San Andrés Acamchén de los Pobres, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acompañado por decenas de asesores indígenas y no indígenas de México y el mundo, como parte de los esfuerzos de paz entre ambas fuerzas después del digno y legítimo alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. El punto central de los acuerdos gira en torno a una demanda histórica: la autonomía de los pueblos indígenas y con ella la autodeterminación en todos sus ámbitos: política, económica, social y cultural, además de la autoorganización y autogestión de sus territorios y todo lo que en ellos se sucede: gobierno, justicia, educación, medios de comunicación, recursos naturales y, por supuesto, salud. Entendiendo la autonomía como la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos, se entiende también que la salud forma parte de esa expresión genuina de libre determinación, siendo esta parte sustancial de lo que nosotros llamamos derechos comunitarios. Lamentable o afortunadamente, estos acuerdos fueron traicionados en 2 ocasiones por el Estado mexicano. La primera ese mismo año, cuando Ernesto Zedillo, el genocida invisible, desecha la propuesta de ley enviada por la COCOPA y la reemplaza por una hecha a modo que ignora y cambia las demandas reales por una visión indigenista. Y la segunda, en el año 2001, cuando aparece para el Estado mexicano la oportunidad histórica de retomar y aprobar los acuerdos políticos más importantes de la historia, pero no lo hace. Y son los 3 partidos políticos más importantes del espectro partidista, el PRI, el PAN y el PRD, junto con gran parte de la izquierda institucional y los intelectuales progresistas, que traicionan nuevamente la iniciativa indígena, aprobando en su lugar una contrarreforma que viola flagrantemente los acuerdos construidos en San Andrés. Decimos lamentablemente porque una vez más se volvió a ignorar la voluntad de los pueblos indígenas. Decimos afortunadamente porque de esa traición nace la verdadera autonomía, la que no se pide, sino que se ejerce desde abajo, y que no suplica perdón por ser lo que se es, ni pide permiso para serlo. Y es que después de la traición, el STLN y el Congreso Nacional Indígena, nacido al calor de estos acuerdos, acordaron romper cualquier tipo de relación con el Estado mexicano y poner en práctica, sin su consentimiento y de manera integral, los acuerdos de San Andrés. Compas, el lugar en el que hoy nos encontramos, el caracol que canta el universo y todo lo que en él se existe, incluyendo por supuesto la naciente clínica autónoma, es territorio compañero del Congreso Nacional Indígena y se rige, claro, por los acuerdos de San Andrés. 3. Tlazaloa Yolix, el estudio del alma. En la clínica autónoma estudiaremos psicología, otra psicología.
A lo largo de la incipiente historia de la psicología se han acuñado bastantes definiciones para tratar de entender lo que es. Una de las más difundidas es la que dice que la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano. Aunque esta definición de entrada es un tanto antropocéntrica, porque también hay psicología animal, que el ser humano solo es una especie más dentro del reino animal. La ciencia capitalista y su antropocentrismo. Bueno, ¿en qué me quedé? Sí. Decía que esa es solo una de las tantas definiciones sabidas y por haber que tratan de explicar lo que es la psicología. Para nosotros la psicología es simple y sencillamente un espejo. Decimos nosotros que la psicología es el arte, ciencia de la reflexión y la acción, donde aprendemos a hablar escuchando y mirando a los otros, para reconocerlos en nosotros mismos y viceversa. O sea que es pues un espejo que nos ayuda a construir otros mundos posibles. Y es precisamente este espejo el que nos sirve a nosotros para estudiar el alma, pero no el alma entendiéndola como la define la filosofía occidental, ni el estudio como lo define la Real Academia de la Lengua Española, sino más bien desde la filosofía y la concepción náhuatl del universo, porque, ya sabrán ustedes, náhuatl es también este territorio. Dicen los sabios y filósofos nahuas que el ser humano está conformado por un ixtli, o sea, un rostro, y que este rostro no debe entenderse de manera anatómica, sino más bien de manera metafórica, ya que es este el que saca del anonimato a un ser humano. Rostro es, pues, para los sabios y filósofos nahuas, la manifestación de un yo que se va adquiriendo y desarrollando a través del conocimiento, la experiencia y la educación, aspectos que caracterizan la naturaleza más íntima y profunda del yo humano. Además, dicen los sabios y filósofos nahuas que el ser humano también está hecho por un yolot, o sea, un corazón, y que este corazón significa literalmente vitalidad, es decir, aquello que le da movimiento al yo. Este corazón posee la capacidad de anhelar e imaginar. Así, vemos cómo para los sabios y filósofos nahuas el rostro y el corazón, inishli, inyolot, es un concepto forjado para connotar lo que es exclusivo del ser humano, a saber, un yo bien definido con peculiares rasgos, rostro, y con una fuerza dinámica particular, corazón, que lo hace ir en pos del conocimiento y la experiencia a través de geografías y calendarios diversos hasta dar con lo único verdadero sobre la tierra, la flor y el canto, el arte y la ciencia. Y fueron los mismos filósofos y sabios nahuas quienes también se percataron de la manifestación dual que es de por sí el ser humano. Esta dualidad la encontraron en el cuerpo, el rostro, y el alma, el corazón, y entendieron también que, como toda dualidad, son interdependientes entre sí, o sea que si el uno está bien, el otro también, y viceversa. Con esto podemos decir desde esta cosmovisión filosófica que se hace entonces necesario no solo construir la salud física, sino también la salud de la mente, es decir, la salud del rostro y el corazón, el bienestar del alma. Rostro y corazón verdaderos son entonces la dualidad que nos permite alcanzar la felicidad aquí en la tierra, a través de la construcción de la personalidad, del alma. Tlazalowa Yolix en español quiere decir Tlazalowa, el estudio, Yolix, de Yolot, corazón, e Ishli, rostro, el alma. Tlazalowa Yolix, el estudio del alma. Y para estudiar el alma necesitamos un espejo, que en este caso nosotros llamamos psicología. Pero no cualquier psicología. Bien, entonces, 4. La psicología de paga y la psicología en rebeldía y en resistencia. Existen dos modos de ser y hacer la psicología. Por un lado está la psicología de paga y por otro, la psicología en rebeldía y resistencia. La primera, la psicología de paga, decimos de paga porque sigue la lógica, por ejemplo, de los medios de comunicación de paga, que se compran y se venden, porque ya sabrán que el que paga manda. Tiene como finalidad la reproducción estructural del sistema, poniendo mayor empeño en la reproducción ideológica y moral de las relaciones sociales capitalistas. Sí, así como se oye. Y claro, esto no lo hace de manera abiertamente cínica, sino que oculta su proceder detrás de los paradigmas científicos capitalistas a los cuales rinde cuentas. Así, la psicología de paga se encarga de invisibilizar de manera consciente las causas primeras que originan toda la gama de problemas, conflictos y dificultades que padece la población mundial
cual si fuese una verdadera pandemia de proporciones apocalípticas, que bueno, de alguna manera lo es, delegando la raíz de estas causas a otras áreas del conocimiento como la economía, la política o la historia, como si la psicología fuera totalmente ajena a ellas, negando así la posibilidad de comprender de manera cabal que el sistema capitalista no solo es un sistema económico y político desigual, derivado de los cambios históricos globales, sino también y con mayor relevancia, una forma de relacionarse entre seres humanos y estos, a su vez, con la naturaleza, forma que es, claro, de poder y dominio sobre el otro. Y no solo la psicología de paga también ofrece soluciones, entre comillas, a esos problemas, conflictos y o dificultades, ya sean estas individuales o colectivas, para que una vez resueltas, otra vez entre comillas, el individuo o la colectividad en cuestión regresen a su estado de incuestionable funcionalidad por y para el sistema. O sea que la psicología de paga solo da placebos, mejoralitos, como decimos nosotros, que no destruyen la enfermedad de raíz y que a cambio solo controlan por cierto tiempo los síntomas más superficiales y visibles de la misma, generando, por supuesto, una dependencia a esa, entre comillas otra vez, medicina de contención. Y claro, adivinaron, en esto último es donde se fundamenta su ser y hacer como psicología de paga, porque en esta parte de su ser y hacer, aunque parezca contradictorio, el que paga no manda. Y bueno, está la segunda, la psicología en rebeldía y resistencia, que es, como quien dice, la contraparte. La psicología en rebeldía y resistencia tiene como finalidad, paradójicamente, la de no tener fin y descanso en evidenciar lo que la psicología de paga hace, y a partir de esa denuncia, construir otra forma de ser y hacer psicología. Una forma que nada tiene que ver con reproducir y perpetuar el tipo de relaciones entre seres humanos y de estos con la naturaleza que provocan los problemas, conflictos y dificultades que aquejan el alma de la humanidad, sino al contrario, una forma que analiza a través del pensamiento crítico estas relaciones enfermas de poder y dominio, para entonces destruirlas y sobre sus ruinas construir unas nuevas basadas en la justicia, la libertad, el respeto y la dignidad colectiva de los pueblos. La psicología en rebeldía y resistencia no ofrece soluciones, sino que las construye en colectivo y de forma organizada, con otras y otros que luchan y resisten. Esta psicología no promueve los mejoralitos ni da placebos. Tampoco busca que el paciente, porque han de saber que la psicología de paga llama pacientes a las personas porque para ellos son pasivos, no se mueven, no cuestionan, solo reciben órdenes. Haga usted esto, deje usted hacer aquello. Que el paciente vuelva a ser funcional a los designios de los que sistemáticamente lo explotan, despojan, reprimen y desprecian, y que se reintegre pues a la dinámica de relaciones de competencia y poder. No, la psicología en rebeldía y resistencia busca, junto con otras y otros, mirarse en el espejo y desde ahí construirse un rostro y un corazón verdaderos. O sea que esta psicología no ve a los hombres y mujeres como seres pasivos que no se mueven ni cuestionan nada, sino que los mira y escucha como seres activos que se mueven y cuestionan todo, que construyen o están en proceso de construcción de nuevas formas de relacionarse con lo otro. Los ve entonces como actientes, autónomos de su propio destino, como seres humanos que toman en sus manos el control de su propia salud. Y aquí, en esta naciente clínica autónoma, será esta psicología la que hablará y dirá su palabra en colectivo. 5. Psicología social de la salud comunitaria, una psicología anticapitalista. Desde aquí, desde el primer calendario de vida de la clínica autónoma y como parte del rompecabezas que lleva por nombre Carrera de Promoción de la Salud, desde la psicología en rebeldía y resistencia hablamos y decimos nuestra palabra. Ya hemos visto cómo es que nosotros vemos eso del sistema capitalista desde la psicología en rebeldía y resistencia. Pero no solo. También miramos que el capitalismo convierte a la salud en una mercancía que se puede comprar y vender. Y que esta conversión también transforma a los médicos, enfermeras y enfermeros, psicólogos y psicólogas en meros capataces de ese negocio, convirtiendo a las personas que a ellos acuden en clientes a los cuales hay que sacarles la mayor cantidad de dinero posible sin que eso signifique necesariamente que recuperarán su salud. Y es que dentro de esta deformación de la salud como mercancía,
las mujeres y hombres quienes han sido despojados de todo, los empobrecidos de la tierra, no podrán pagar la salud que necesitan, y en el mejor de los casos, si es que no mueren en el intento, pagarán solo la salud que puedan pagar y nada más. Por si esto fuera poco, cuando llega una persona empobrecida que está muriéndose o sufriendo mucho, ya sea de su cuerpo o de su alma, lo que le dicen estos capataces son cosas así como: sí, espéreme tantito, nomás me tomo mi café. O peor: sí, permítame un momento, déjeme meto su solicitud para que pase por toda la burocracia del sistema de salud capitalista y le entreguen su numerito de solicitud. Ah, mire, está de suerte, ya llegó su número de solicitud. Es usted el número 54.525. Le tocará pasar a consulta dentro de aproximadamente 8 meses. Pero sonría, siéntase afortunado, al menos pasará a consulta. No conformes con eso, los capataces tratan a la persona como si ésta estuviera pidiendo una entrada en la taquilla del estadio de fútbol. Que es que en filas de 2, y que con mochilas no, que es que está usted muy prieto o prieta, que es que está usted muy embarazada y pobre, que es que está usted muy indígena, que es que está usted muy enfermo o enferma, y que ya no hay boletos, pero que si te esperas un día, o una semana, o un mes, quizás puedan conseguirte uno en reventa, un poco más caro, claro, pero qué peor es nada. En fin, así, la salud dentro del capitalismo se convierte en un sistema de dolor y muerte. Vimos ya también que cuando hablamos de salud, no solo hacemos referencia al cuerpo físico, sino también a la mente, al pensamiento, a la emoción, al alma, que son el rostro y el corazón de una persona. Y vemos ahora que va mucho más allá todavía, trascendiendo al individuo y aterrizando en lo que nosotros llamamos la geografía comunitaria. Es aquí donde entra una parte importante de la psicología en rebeldía y resistencia, lo que nosotros nombramos como psicología social de la salud comunitaria. Pero no es cualquier psicología, ¿no? Esta psicología tiene como primer propósito el de reconceptualizar su quehacer como ciencia a partir de la compartición de reflexiones y pensamientos críticos con otras y otros desde sus propias realidades, pero siempre con la premisa de pensar, decir y hacer desde una mirada anticapitalista. Se preguntarán quizás de qué va la psicología social de la salud comunitaria en todo esto. Bueno, va un atisbo a manera de preludio a lo que viene. Porque he de ser honesto con ustedes. Lo que se va a hacer aquí no se ha hecho nunca antes en ninguna geografía ni en ningún calendario. Al menos no como lo estamos escuchando y mirando. Lo que aquí vamos a hacer es algo así como formarnos en colectivo y con autonomía como promotores de salud, pero no promotores de la salud capitalista, sino promotores de la salud de Tonantzin, de la salud de nuestra venerada Madre Tierra, y todo lo que ello implica. Por eso mero les digo que es solo un preludio, algunas breves pistas de lo que vendrá. La psicología social de la salud comunitaria plantea la real y asequible posibilidad de que sean los mismos pueblos los que tomen en sus manos de manera autónoma la construcción, organización, defensa y promoción de su propia salud, tanto física como psicológica, además de autodeterminar los rumbos que llevará la misma de acuerdo a sus propias necesidades y demandas, autogestionando desde su colectividad las decisiones políticas, económicas y sociales implicadas en ello, y tomando siempre en cuenta que tanto los individuos como la colectividad en su conjunto son seres biopsicosociales, estrechamente ligados a la naturaleza de la que son parte y no dueños, generando una dinámica de equidad y justicia entre la Madre Tierra y sus pueblos. Por otro lado, esta mirada de rebeldía y resistencia hace de la prevención y la promoción sus piedras angulares, para emprender la destrucción en teoría y práctica de la salud capitalista y sembrar así en tierra fértil nuevas concepciones prácticas y teóricas que abran otra grieta más en el muro del sistema capitalista. En la prevención, por poner solo algunos ejemplos, asuntos como el de la psicología positiva, que se sale del molde tradicional consistente en estudiar solo los males que aquejan al ser humano, estudiando en cambio los aspectos positivos de este como la alegría, la imaginación, la creatividad y la autoestima, o la tanatología, la ciencia que estudia el fenómeno de la muerte desde un plano integral a partir del cual se procura preparar al ser humano a comprender la muerte como parte del ciclo de la vida, tal y como lo comprendían los antiguos sabios y filósofos nahuas.
Estas dos muestran cómo, reeducándonos a partir de estos principios, se pueden evitar un sinnúmero de padecimientos tanto físicos como psicológicos a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, en la promoción, temas como el de la psicología de la salud y el medio ambiente, o psicología, comportamiento y salud, íntimamente ligados a cuestiones políticas, económicas y sociales, irán determinando los nuevos conceptos y teorías que nacerán de la reflexión teórica necesaria para construir lo que tal vez más adelante podamos llamar promotores Tlazalohuayolis, promotores de la salud y el estudio del alma. Así, las piezas de este rompecabezas que poco a poco irá tomando forma, cantarán al universo a través de este caracol, que no solo la historia es nuestra y la hacen los pueblos, sino que también la salud es nuestra y la hacemos nosotros, el pueblo. 6. Clínica autónoma como extensión del Centro de Atención Integral a la Mujer y viceversa. Las constelaciones son un grupo de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es, en apariencia, invariable, y que unidas unas con otras por líneas rectas imaginarias, forman figuras y símbolos. Desde la antigüedad hasta nuestros días han sido utilizadas como referencia para poder ubicarse en alguna geografía o para reencontrar el camino después de haberlo perdido por alguna circunstancia. Además, en las culturas primeras que poblaron el mundo, estas constelaciones recibían atributos sagrados. Así, por ejemplo, para los sabios y filósofos nahuas, la constelación que en Occidente se conoce como Osa Mayor, para ellos representa un ocelot, es decir, un jaguar. Pues bien, mismo aquí donde estamos, el caracol que canta el universo es una constelación. Sí, así como lo oyen, una constelación. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, cada construcción que aquí se levanta es, metafóricamente hablando, como una estrella. ¿Por qué como una estrella? Pues porque cada una de estas construcciones tiene luz propia. Entonces vemos que está, por ejemplo, este lugar donde hoy nos hemos congregado, la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Y también está el Centro de Estudios Guadalupanos Amuxcali y el Centro de Atención Integral a la Mujer Siguapilé, además de la panadería y pizzería Huichitzilin, y claro, la pirámide guadalupana consagrada a Tonantzin. Es que además de tener luz propia, también, como las constelaciones de las culturas primeras que poblaron el mundo, estas estrellas que aquí se levantan están unidas, las unas con las otras, por líneas que aquí no son imaginarias, porque de hecho hay caminos que te llevan de la una a la otra, formando la constelación del caracol que canta al universo. Entonces, cada estrella tiene su razón de ser a partir de las demás que la acompañan. Son interdependientes entre sí, porque tienen lazos comunes que son como puentes que sirven para ir de un lado a otro sin perder el rumbo. Por ejemplo, la panadería y pizzería Huichitzilin está unida por su lazo común, o sea, por su puente, con el Centro de Atención Integral a la Mujer Siguapilé, porque esta es su base material y económica. O la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, de donde se nacen preguntas que seguro serán crecidas en el Centro de Estudios Guadalupanos Amuxcali y viceversa. Hoy también se nace otro puente, el puente que comunicará dos estrellas con luz propia, pero que llevan en su interior el mismo fuego que las parió, la salud del rostro y el corazón verdaderos. Hoy, la Clínica Autónoma Tomiquistequio es una extensión del Centro de Atención Integral a la Mujer Siguapilé, y a su vez, una extensión de la Clínica Autónoma. Son interdependientes porque la autonomía, la rebeldía y la resistencia no pueden ser solo en un ámbito, sino en todos los ámbitos, así como claro lo dicen los acuerdos de San Andrés. Quizás algunos de ustedes se cuestionen cómo es que se construyen estos puentes, estas constelaciones. Déjenme contarles por último 7, un cuento chiquitito. Me contó un pajarito la otra madrugada una historia que a él le contaron. Yo les comparto la historia. El pajarito la nombró Los 5 sentidos y el sexto que falta. Estaban los 5 sentidos discutiendo cómo es que le harían para construirse una clínica autónoma y cómo desde ahí nacer una nueva concepción de la salud. Tarea difícil, se decían entre ellos. Está cabrón. En esas andaban cuando un sabio nahua, un macehual, pasó junto a ellos y los escuchó sin querer. Los sentidos se percataron de su presencia y sin más le soltaron la pregunta. Oiga, ¿y usted cómo le haría?
El sabio Nahua pensó apenas unos segundos y les dijo: es sencillo, a través del aprendizaje y el conocimiento. Verán, el aprendizaje es experiencia, de ahí todo lo demás solo es información, pero el aprendizaje es lo que cuenta, porque de él surge entonces el conocimiento. El sabio Nahua explicaba aquello del aprendizaje cuando fue interrumpido abruptamente por el sentido del gusto. «Ya está», gritó. A él le siguieron los ojos, los oídos, la nariz y las manos, y en coro dijeron: «Sí, cierto, es muy fácil, así lo haremos. Es en nosotros que recae la experiencia y por ende somos la puerta de entrada de ese aprendizaje que después el cerebro procesará». Orgullosos, los 5 sentidos echaban vítores y flores entre ellos, cuando el sabio Nahua, que los miraba desde su caballo, sí, ya sé, se me olvidó decirles que iba en un caballo, que más bien parecía más perro que caballo, dirigiéndose a ellos, exclamó: Los sentidos callaron y voltearon a verlo. «Disculpe usted, viejo, no quisimos ignorarlo, es solo que estamos de fiesta porque pues encontramos la solución», dijeron presumidos los sentidos. Pero el sabio Nahua en silencio se quedó y después de un rato, contundente, exclamó: «Me parece que no han comprendido ni aprendido nada, ni siquiera de lo que es ser uno de los 5 sentidos». Los sentidos, confundidos, lo escuchaban. Estaba tratando de compartirles lo que yo he aprendido en mi largo caminar cuando fui interrumpido. «¿Puedo terminar?», les preguntó serio. Los sentidos asintieron. El sabio Nahua habló: «Verán, es cierto que el aprendizaje es experiencia y que todo lo demás solo es información. Y sí, de ese aprendizaje sale el conocimiento. Pero no solo con aprendizaje y conocimiento podrán hacer lo que quieren hacer. Para eso hace falta una cosa todavía más importante que el aprendizaje y el conocimiento juntos: el 6º sentido. Imaginación». «¿Imaginación?», preguntaron al unísono los 5, un tanto sorprendidos. «Sí, imaginación», respondió el sabio y prosiguió: «Verán, la imaginación es mucho más importante que el aprendizaje y el conocimiento, porque mientras estos dos marcan todo lo que ya está ahí, lo que ya es y existe, la imaginación apunta a todo lo que puede ser y estar, a todo lo que va a existir. Esa es la clave para construir algo. Sí aprendizaje, sí conocimiento, pero imaginación. La imaginación es el 6º sentido, la suma de ustedes 5 en acción». Los sentidos, sonrojados y apenados con el sabio, y de manera humilde, reconocieron su apresurado festejo y empezaron pues a imaginar. Finalmente los sentidos preguntaron con respeto: «Señor, ¿y dónde mero la imaginación?». El sabio Nahua, que ya se alejaba de ellos montado en su caballo, que más bien parece perro, rumbo al horizonte, volvió la mirada, se apeó del caballo y con voz firme les dijo: «Abajo y a la izquierda, siempre, amigos míos, donde está el corazón». Así terminó la historia que me contó el pajarito esa madrugada. Yo nomás por purita curiosidad le pregunté si sabía cómo se llamaba aquel sabio Nahua. «Me gustaría conocerlo», le dije. El pajarito me sonrió como cuando alguien sonríe porque sabe la respuesta de lo que le pregunta. El pajarito, aleteando y haciendo juguetones surcos en el aire y alejándose poco a poco, me respondió: «Sabe, yo solo sé que le dicen Zapata, Botán Zapata, el guardián y corazón de la palabra, el guardián y corazón del pueblo». A los 10 días del mes de abril del año 2016 y a 97 calendarios de la muerte y renacimiento en colectivo de mi general Emiliano Zapata, desde aquí, desde el caracol que canta al universo y junto a la recién nacida Clínica Autónoma Tomiquistequio, mi general, aquí estamos tus hijas e hijos verdaderos y vamos a defender la tierra y la libertad hasta la muerte si es preciso. Postdata 1. Les contaré un secreto. Si alguna vez ustedes llegan a platicar con el pajarito del cuento y lo ven que se queda así de repente como mirando al horizonte, no se achicopale. No es que no les esté poniendo atención, al contrario, mucha atención les pone el pajarito, los escucha cabal pues. Es solo que cuando el pajarito mira al horizonte es como si se mirara a sí mismo, al tiempo que a ustedes mira, porque mero lo que miran sus ojos es lo que en sus ojos hay, a saber, un mar de luz, un espejo. Y es que no es tanto que el pajarito esté, como quien dice, perdidamente, sino al contrario,
encontradamente enamorado del horizonte y de lo que en él o en ella se mira, la imaginación y la alegre rebeldía. Postdata 2. Compas, estudiar, criticar y tratar de transformar la realidad solo desde la teoría y el escritorio es como creer ingenuamente que amamos a alguien solo por decirle muchas veces te amo. Vayamos a la reflexión, vayamos a la acción, pero sobre todo, vayamos a andar hasta llegar a la vida. Postdata último. Por Ayotzinapa, por los feminicidios, por la salud muy otra, por Tonantzin, nuestra venerada madre tierra, por la paz con justicia y dignidad contra la guerra de conquista, colonización y muerte que cae sobre nosotros, y porque falta lo que falta y viene lo que viene, pero en eso estamos, no rendirse, no venderse, no claudicar. Gracias.